Bueno, antes que nada quiero agradecerles y felicitarlos porque realmente estar presente a esta hora del día sábado en el cierre del Congreso es un gran esfuerzo. Después de la situación lamentable que tuvimos ayer con uno de los colegas estimados, el doctor Zamora, ya sabrán lo que está pasando. Bueno, pues acompañar al hospital y tremenda desvelada. Ahora me toca compartirles con ustedes este tema interesante. Como decía el doctor que me presentó muy amablemente, muchísimas gracias, doctor. ¿Cuál es la utilidad del ultrasonido en la endometriosis uterina y extrauterina? Si es un mito o una realidad. Déjenme entrar en detalle de inicio que el endometrio es la musculatura que reviste la cavidad uterina. Es un órgano regulado hormonalmente que sufre cambios periódicos y es la base del ciclo menstrual en los seres humanos, imprescindible para la nidación y el desarrollo de la gestación. Bueno, resulta ser que el endometrio es el epitelio cúbico simple, rico en glándulas y estroma, y es un tejido conjuntivo que se va a estar desprendiendo en cada ciclo hormonal, ¿verdad? Esto lo hace muy característico, muy típico de los seres humanos. Muy bien. La técnica de estudio para llegar al diagnóstico de esta patología, la cual comentábamos con el doctor que viene del hermano país de Chile, con estudios realmente detallados, precisados, se puede alcanzar ya diagnósticos precisos, aunque se decía que era un mito, ahora sabemos prácticamente en el 90% de las posibilidades, incluso con equipos de alta definición se puede llegar hasta un poquito más al diagnóstico de certeza. Y la forma de estudiarlo es entonces el endometrio y los componentes de la cavidad y el hueco pélvico. No hay otra forma más clara que verlos por vía transvaginal. La vía suprapúbica nos puede dar una imagen relativamente sospechosa. Ya entrando por la vía transvaginal, entonces podremos acercarnos con muchísima claridad. Y en caso de que no tengamos el acceso por la vía transvaginal, tenemos esta vía que es la vía transrectal. Entonces ya no hay el pretexto de por qué no llegar, acercarnos, estudiar el endometrio de manera clara y de manera precisa. Fíjense, entonces decimos que la endometriosis es la presencia de tejido endometrial de glándulas ectópicas fuera de la cavidad uterina. Este puede estar presente en genitales internos, en cavidad abdominal, en tegumentos, en el psoas, en el pulmón, en el hígado, en la nariz, en la boca, en el esófago, en el sistema nervioso. Hay algunos órganos que relativamente pueden estar exentos de esta alteración, pero fíjense cómo hasta el sistema nervioso central. Dicen que para que la enfermedad exista hay que pensar en ella. Y una cuestión que yo les quiero comentar es de una paciente que se presentó al servicio de ultrasonido con nosotros y veíamos que tenía problemas de dolor al momento que arreglaba. Una paciente más o menos 25 años, 26 años. Y entonces ella nos decía que cada vez que arreglaba le dolía la cabeza de manera intensa. Obviamente lo hacían o pensaban que era un problema por pérdida de volumen o cualquier otra situación o una anemia transitoria, etcétera, etcétera. Pero ya cuando se estaba haciendo más agudizada este problema, se lleva a la resonancia magnética y de primera intención pensarían que tenía alguna lesión de tipo quística en el sistema nervioso central. Se va a biopsia y lo que sale era tejido endometrial ectópico. Fíjense nada más. Muy bien, los antecedentes, entonces fíjense desde qué época se está estudiando esta patología. Karl von Rokitansky, él fue un médico patólogo austriaco y en 1860 reportó adenomiomas. Pero John Albertson Samson, en 1873, que vivió en 1946, él realizó la descripción y entonces lo basó en una teoría que hasta la fecha creo que es la teoría que sigue dominando y es lo que conocemos, el clásico artículo de las descripciones de la patología de Samson en la menstruación retrógrada, ¿verdad? La frecuencia, fíjense entonces, en la población en general, la endometriosis afecta del 10 al 15%. Se calcula que la padecen el 30 hasta el 50% de mujeres con infertilidad. Del 10 al 12% de las mujeres en edad reproductiva, el 47% de las adolescentes con dolor pélvico pre y o intramenstrual, o del 2 al 3% de las mujeres posmenopáusicas.
es asintomática, fíjense, del 3 hasta el 43% de los casos. Es por ello que entonces el diagnóstico realmente, como no tiene un problema que haga la paciente o que la queje ir al estudio, entonces pues puede pasar incluso muchos años allá de silenciosa sin dar ningún problema, y cuando ya obviamente tiene unas lesiones agresivas que le empiezan a causar el motivo de que vaya a la consulta, entonces cómo se puede hacer ya prácticamente el diagnóstico. El dolor y la infertilidad se presentan desde el 20 hasta el 90% de los casos. Incluso la causa principal por la cual nosotros podemos acercarnos al diagnóstico es porque la paciente no se puede embarazar, y es lo que la hace ir al estudio de ultrasonido, al obstetra, al gineco, y ahí en la sospecha inmediata, ya haciendo los estudios complementarios, ya podremos acercarnos a pensar en esta o a hacer el diagnóstico como tal. Muy bien, existe varias teorías en cuanto a la etiopatogenia de la enfermedad. Y una de ellas, y la que más se le acerca a la enfermedad, es la menstruación, la teoría de la menstruación retrógrada, la diseminación linfática o vascular, el trasplante mecánico, la metaplasia celómica, teoría de la inducción, presencia de restos celulares de los conductos mullerianos, presencia de los restos celulares de los conductos de Wolff, dependencia hormonal, participación del sistema inmunitario y tendencia familiar genética, porque se considera que los estudios han tenido un precepto en el cromosoma 7 está alterado, y las pacientes que son hijas de madres portadoras de endometriosis tienen ese codet alterado en el cromosoma 7, y lo que se ha hecho la sospecha de que las pacientes presenten endometriosis en las siguientes generaciones de manera lineal. Muy bien, y entonces les comento, la teoría que más se acerca o más se aproxima a pensar en esta alteración es la teoría de la menstruación retrógrada, que es la que mejor explica la fisiopatología de la endometriosis. 5 procesos son fundamentales para que las células endometriales se establezcan y evolucionen fuera de la cavidad uterina: la adhesión, invasión, el reclutamiento, la angiogénesis y la proliferación. Y fíjense, entonces tenemos esta paciente, vean este caso. Este caso, obviamente, entonces, al ver nosotros esta lesión, muy seguramente nos hace pensar que va o está desencadenando un problema de endometriosis. ¿Sí lo observan? ¿Qué se están imaginando? Vemos acá el útero. Ahorita lo van a ver. Acá está el útero, el endometrio. Y adelante del cérvix. Aquí hagan de cuenta que tiene esto en el cérvix. Un hemato colpo metra. Exactamente. Y miren acá, este es otro caso de una muchachita de 13 años que tiene himen imperforado. Y entonces hay una gran colección de sangre. Toda esta menstruación, obviamente, por algún lugar se tiene que regresar. Parte de ella se absorbe, pero se va a la cavidad abdominal, y entonces esa es la causa por la que en algún momento va a desencadenar lesiones endometriósicas, ¿verdad? Muy bien. Los factores predisponentes, les comentaba, la menstruación retrógrada, que es la que más se acerca a la fisiopatología, alteraciones del sistema inmunitario, factores genéticos, la edad, la menarca precoz, hipermenorrea, la paridad, retardo en la búsqueda del embarazo y posición socioeconómica. La raza no tiene predisposición, fíjense, aunque está descrito, pero es exactamente igual para cualquier tipo de población o para cualquier raza. No hay una predisposición como tal. La localización de las lesiones se encuentran generalmente en el peritoneo pelviano, en los ovarios, en el tabique recto vaginal, en el menos frecuente en el cérvix, en la vagina, en la vulva, en la pared abdominal, excepcionalmente en tracto digestivo, urinario, pulmones, páncreas, hígado y ganglios linfáticos. Excepcionalmente. No quiere decir que no estén presentes, pero es lo menos frecuente. Y si hablamos en cuanto a frecuencia en el sitio de la localización de las lesiones, nos vamos a dar cuenta que la más frecuente de los lugares donde se puede encontrar es en los ovarios, en el 40%, en el fondo de saco recto uterino, fondo de saco de Douglas en el 35%, repliegues vesicouterinos en el 30% de las lesiones endometriosis se van a coleccionar en esta zona. La zona posterior del peritoneo, del ligamento ancho y los ligamentos úterosacros en el 20%, en el fondo
fondo y en la cara anterior del útero y las arterias uterinas en el 10%. El resto de las estructuras pélvicas, les comento, ocupan el 5%. Entonces, lo más frecuente es que se localice en los ovarios. Muy bien, y miren, para que nosotros tengamos de entrada la sospecha de una patología de endometriosis que se encuentre dentro y fuera de la cavidad uterina, vean aquí el endometrio totalmente engrosado, irregular, y si observan, en el miometrio tiene imágenes hiperecogénicas, que de manera detallada, llevando a esta paciente a estudio de laboratorio y estudios complementarios, se corroboró que tenía una endometriosis en estadio 3. Muy bien, acá vemos que este es un factor predisponente. Si algo les llama la atención, van a ver que el útero está en retroversión, y esto es un factor que predispone a la paciente a tener endometriosis. Si vemos el útero en retroversión y tiene el cuadro clínico o presenta dolor, tiene alteraciones en cada uno de los ciclos, esto entonces nos hace pensar en que tenga una endometriosis. Y fíjense por la vía suprapúbica, vemos aquí el miometrio, el endometrio irregular, engrosado, con zonas hiperecogénicas que invaden a nivel del miometrio, y que la invasión esta puede ir un poquito incluso a más de 5 milímetros en el tejido miometrial. Vemos acá también esta otra por la vía suprapúbica, que es la sospecha de inmediato. Toda lesión que nosotros observemos en una paciente relativamente joven a nivel de los ovarios, la posibilidad inmediata, siempre y cuando tenga la sintomatología, hay que pensar en una endometriosis. Y entonces hacer los estudios complementarios para poder llegar al diagnóstico per se o el diagnóstico definitivo. Miren acá otra imagen que también se asocia con endometriosis. Ven el útero con esta lesión que es miomas. Los miomas también entonces nos deben de hacer pensar de que la paciente se asocia con una patología endometrial de fondo. Ven el endometrio irregular y el útero en retroversión, ¿verdad? Haciendo un acercamiento de esta imagen, vean aquí, si observan estas estructuras hiperecogénicas, que si la paciente tiene la sospecha, entonces pudiéramos acercarnos a la posibilidad de que tenga un diagnóstico de endometriosis. Vean aquí esta otra imagen, vean la lesión en el ovario. De entrada podríamos pensar, oiga doctor, esta imagen es muy característica de un folículo luteinizado roto que está sangrando, que tiene un coágulo, o un quiste dermoide, un teratoma inmaduro, etcétera, etcétera. Bueno, lo llevamos, les comento, este caso se llevó a los estudios de laboratorio porque era una paciente que tenía demasiada sintomatología cuando menstruaba, y después de la biopsia y todo ese tipo de cosas salió una endometriosis en estadio 3. Vean otros de los hallazgos que les comento que nos hacen o nos ayudan o nos apoyan en el diagnóstico, ¿verdad? Y fíjense este caso también, ¿qué les parece? Vemos esta imagen en el ovario, vemos esta otra imagen. Es una imagen muy típica, ¿verdad? De un endometrioma. Bueno, yo la posibilidad inmediata cuando lo vi fue lo primero que pensé. Eso fue lo primero que yo pensé. Esto es un endometrioma. Es una imagen típica, clásica, en la que vemos aquí un puntillo fino. Aquí hay ciertas imágenes ecogénicas que ya me pudieran hacer pensar. Exactamente. Entonces, que pudiera hacerme pensar en otra imagen que no era un endometrioma. Bueno, pues efectivamente los dos casos fueron endometrioma, quistes dermoides, los dos casos, que de entrada yo la posibilidad para mí era un endometrioma franco, pero pues por eso yo les comento, la sospecha era altísima y más sin embargo no salió. Y miren este caso hace alusión a lo que decimos es mito o realidad de la endometriosis extrauterina. Una paciente en la cual le piden un estudio de glándulas parótidas porque mes con mes se le inflamaban. Y entonces iba al médico, le daban antiinflamatorios, le daban tratamiento y pasaba el proceso. Y entonces llega al estudio de ultrasonido conmigo. Ya estábamos conversando y entonces le pregunto, oye, cuéntame, ¿cómo es que te duele? Me dice, no, ¿sabe qué, doctor? Es que yo cada mes tengo un dolor tremendo en la zona baja del oído que me impide incluso hasta la masticación. Y cuando me dijo cada mes, algo me entró la sospecha. Le pongo el ultrasonido, le pongo el transductor
y observo esto. Vean aquí esta imagen de ecos mixtos, acá observo otra imagen de ecos mixtos y entonces lo reporto como una lesión a nivel de las glándulas parótidas de cogenicidad mixta, heterogéneo, va a biopsia sugerida, a biopsia ecodirigida y entonces reporta el histopatólogo tejido endometrial ectópico. Fíjense nada más. Pero esto no, por eso les comento, hay que pensar en ello para saber si se trata de una endometriosis exuterina y que, vean este otro caso, esta muchachita, bueno, esta no tan muchachita, ¿verdad? Tenía esta lesión aquí en el cuello, que cada mes le salía una gota de sangre. Y le habían hecho 4 cirugías y trataban de quitarle un poco de tejido y ella remitía al mes. Y entonces, pues igual, la clínica siempre es bien importante. Oye, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo te sientes? Y me dice, oiga, doctor, es que sabe que ya me operaron 3 veces. Me han tratado de quitar esta imagen, esta lesión, y vuelve a aparecer. Le hago el ultrasonido y encuentro esto. Va al estudio de histopatología y tejido endometrial ectópico a nivel de la glándula. Bueno, por debajo de la piel y antes de la glándula tiroides. Lo que estaba como un quiste tirogloso. Un quiste tirogloso permeable con proceso séptico, pues no, resultó ser tejido endometrial. Pero ahora miren este otro paciente. Aquí, esto es la cicatriz umbilical. Vean esta imagen, que igual tenía lesiones que se veían frecuentemente con presencia de sangrado. Se le hace un estudio ultrasonido de partes superficiales y observo esta imagen. Veo esta zona que hacía un túnel hasta la parte anterior prácticamente del peritoneo. Igual, entonces se le solicita el estudio de biopsia y resulta ser que era tejido endometrial ectópico. Porque si bien es cierto que el tejido endometrial ectópico por el desarrollo celómico, acuérdense que el desarrollo celómico hay una teoría que dicen que cuando el peritoneo se está desarrollando embriológicamente, en esa misma etapa del desarrollo se está formando también el endometrio. Entonces el codet genético o el homeobox puede tener un cambio en su información y hacer que si la serosa del peritoneo fuera como si estuviera formando endometrio. Y esa es la causa por la cual se encuentra en sitios donde uno no se imagina. Obviamente hay tejido endometrial en otros sitios de manera iatrogénica y lo vamos a ver. Miren acá esta imagen. El útero globoso, muy redondito, con estas imágenes hiperecogénicas dispersas y que vean hasta dónde llegan y que la paciente cada mes se estaba retorciendo de dolor. Entonces el diagnóstico prácticamente está hecho. Y miren esta imagen. ¿Qué les llama la atención? Una paciente posoperada de cesárea de 7 años. 7 años. Y en 7 años esta herida no ha sanado. Y que con frecuencia tenía que ponerse una gasita porque estaba sangrando. Vamos al estudio de ultrasonido superficial y observamos esta imagen. Que en este momento es una imagen heterogénea. Aquí había una colección. Igual, entonces, se hace la posibilidad de biopsia y sale tejido endometrial ectópico. Muy bien. La evidencia de la enfermedad, entonces, es hasta que no observamos la lesión por laparotomía, excisión de lesiones o también por laparoscopía. Muy bien. Y las lesiones van a depender también del tiempo que tenga o de la evolución que está presente. Lesiones claras o acromáticas, lesiones rojas o polipoides, lesiones rojas en flama, lesiones café, lesiones en grano de pólvora azul negras, lesiones amarillas, lesiones blancas y además lo que conocemos como ventanas peritoneales. Las lesiones rojas son lesiones en llama o reciente que están en forma activas, lesiones granulares en el peritoneo. Se ve como si fueran imágenes petequiales en áreas de hipervascularización, principalmente en el ligamento ancho y en el ligamento útero-sacro. Veamos acá, estas ya son lesiones realmente muy, muy francas, que si las observamos, pues la sospecha inmediata es de que tenga
una endometriosis extrauterina. Las lesiones negras o lesiones antiguas, que son poco activas, de color negro o azulado, por la presencia de hemosiderina, glándulas de estroma o tejido cicatricial. Las lesiones blancas nos informan de que ahí hubo un problema activo y que en este momento están en un proceso de reposo. Porque si bien es cierto que la endometriosis puede aparecer de manera continua, pero también puede aparecer en ciclos. Estar la paciente entre 7 y 10 años sin ningún problema y luego vuelve a aparecer. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Cómo hacer el diagnóstico? La pregunta es: ¿clínico, ultrasonográfico o laparoscópico? ¿Clínico, ultrasonográfico o laparoscópico? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dice usted, doctor Ramón Bataglia? Es el estándar de oro, ¿verdad? Para el diagnóstico. Fíjense, por ultrasonido nosotros nos podemos aproximar hasta en el 90-95%, pero el que determina lo que pasa es la histopatología. Porque si bien es cierto que hay lesiones muy francas como las que yo les mostraba de los quistes en el ovario, digo, señores, esto es un endometrioma. Va al quirúrgico, lo quita, lo manda al estudio de laboratorio y reporta un quiste dermoide. Y se me caen los calzones en unos momentos con mi diagnóstico. Por eso les digo, la sensibilidad y especificidad en el diagnóstico de una endometriosis extrauterina puede alcanzar hasta el 90-95%, pero la certeza la da el histopatólogo, ¿ok? Y miren, entonces, por clínica nosotros tenemos que pensar en una paciente que tiene dolor pélvico, que tiene dismenorrea, que tiene dispareunia y que además tiene infertilidad, pero esto tiene que ser constante, cuando menos en más del 60% de los ciclos menstruales debe de tener dolor. Y que las relaciones sexuales, que cuando menos sean el dolor sea lo más frecuente. No es que hoy me dolió y dentro de 3 meses, no. Eso es para que nosotros tengamos la sospecha de que se está presentando un caso de endometriosis extrauterina, ¿verdad? Y la exploración física, entonces vamos a ver que por ecografía vamos a observar el útero en retroversión, poca movilidad. Si lo hacemos por la vía transvaginal, tiene dolor a la movilización, el famoso signo que no necesariamente lo tenemos que hacer con la mano, el signo del candelabro, ¿verdad? Tumor anexial, dolor a la exploración anexial. Entonces esto ya nos da un panorama un poco más claro de poder decir entonces esta paciente tiene una probable endometriosis, ¿verdad? Y miren acá, eso es un pólipo, exactamente. Esta paciente fue sometida a un estudio de histerosono y efectivamente se corroboró el pólipo, pero que además acompañaba a toda esta lesión que está en el miometrio y que iba más allá. ¿Se dan cuenta? Y miren esta otra paciente, su primer diagnóstico de entrada, ¿qué piensan? Esa es la primera posibilidad que dicen, no, esta paciente tiene una hiperplasia. ¿Usted qué dice, doctor Bataglia? Mire, el endometrio muy crecido, el útero aumentado de volumen. La sospecha inmediata es una hiperplasia acompañando de endometriosis o endometriosis, porque sabemos de antemano que la adenomiosis es un tipo de endometriosis. Miren aquí este otro caso, vean el útero aquí, si lo ven heterogéneo, más aparte estas lesiones en el ovario. Sospecha muy directa. Y este otro caso igual, miren, acá, exactamente, el signo del beso. Miren, ¿cómo tenemos entonces la posibilidad de acercarnos con altísima posibilidad? Los estudios de laboratorio tenemos entonces CA125, que sin específico su ausencia no lo descarta, útil en enfermedad severa o cuando involucra un endometrioma. El IL6-MCO1, el INFG también están más elevados en el suelo de mujeres con endometriosis. El PP14 se eleva en la endometriosis activa y además los anticuerpos antiendometriales, que no sé si acá los hagan o en el país donde ustedes radican los hagan.
Al menos allá en México en pocos laboratorios lo hacen. Entonces, pero bueno, teniéndolo pues está perfecto. El diagnóstico diferencial lo vamos a hacer con endosalpingitis o endosalpingiosis, hiperplasia mesotelial, depósitos de hemosiderina, hemangiomas, restos adenales, restos de carbón de ablaciones previas, reacción a medios de contraste liposolubles, cambios inflamatorios y además con esplenosis. Y el manejo de tal patología, entonces hay que ver primero los factores de riesgo, tratar la sintomatología y cuando menos acercarnos al diagnóstico del tratamiento. Y no me voy a entretener en ello porque en realidad pueden utilizar múltiples cosas, sobre todo en la endometriosis asociada a la infertilidad, tratamiento quirúrgico, tratamiento médico, reproducción asistida de baja complejidad o reproducción asistida de alta complejidad en caso que la paciente quiera quedar embarazada. El tratamiento médico, entonces, anticonceptivos orales a bajas dosis, continuos o cíclicos, cuando menos para que la paciente mejore un poco su cuadro, su sintomatología. Progestinas, que es la medroxiprogesterona, para aliviar el dolor, que es lo que realmente les hace o les provoca alteraciones que incluso tienen o les impide llevar su vida de manera cotidiana. Las pacientes que están en la escuela, porque se presentan pacientes jóvenes, la retira de la escuela, las que están trabajando, que no les permite ir a trabajar porque es un dolor tremendo que las tira en cama. Entonces esto lo podemos utilizar para mejorar esa sintomatología. Antagonistas de la progesterona, la mifepristona, que se puede administrar de 25 a 100 miligramos por día, una pristona, y análogos de la GnRH, ¿verdad? Muy bien, el manejo de las complementario, también tratamiento de las complicaciones del dolor, como les decía, adherencias a los órganos involucrados. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa ante todo esto? Fíjense, nos hemos quebrado la cabeza para estudiar la endometriosis y el tratamiento. Y fíjense qué lamentable. Hay una recurrencia de 5 a 20% al año, después de que le vaciamos la ciencia. Nos la hemos pasado estudiando para darle tratamiento y remite en el 20% a un año, el 40% a 5 años. Y con análogos de la GnRH, el 37% remiten en el estadio 1 y el 74% cuando están en el estadio 4. Entonces, ¿se imaginan qué situación? Y la realidad queda en esto. Ante un posible caso, primero, su historia clínica, estudio de laboratorios, estudios de gabinete y su tratamiento. La evidencia como tal es hasta tener franco reporte de la enfermedad. Y el tratamiento, por mucho que le hagamos, hay un alto porcentaje de remisión o que regrese la enfermedad. Muy bien, y con esto quiero terminar mi participación en este magno evento, que sin duda alguna para mí fue realmente maravilloso. Lamento tanto lo que le pasó al hermano, al doctor Zamora. Es muy lamentable, a un gran maestro, a un gran compañero que ahora esté pasando por esta situación, y no nos queda más que unirnos a su pena, ¿verdad? Pues muchísimas gracias y les agradezco su presencia.